Andreas Scheidler plantea que hoy en día ya no es suficiente con tener competencias sociales o cognitivas que sean rutinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente sirvan para hacer aquello para lo cual tú fuiste capacitado, preparado o te formaste en tu profesión. Me imagino que todos los que están aquí hacen uso de competencias no rutinarias o solamente hacen lo que estudiaron en la universidad. ¿No es cierto que no? Ni un especialista, un coordinador, ¿no? Alguien que forma parte de un programa de acompañamiento, hace solamente esa cosita que aprendió cuando estudió en la universidad o se capacitó en el curso o en la maestría o en el diplomado, o hace toda una proyección de esas competencias a nuevas competencias. Entonces es ahí donde la pregunta es, estos dos primeros slides es para ver dónde estamos y a dónde quisiéramos llegar, ¿sí? ¿Las personas que están en la última fila logran ver al astronauta? ¿Sí? Perfecto. Adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que estamos construyendo un marco curricular? ¿De dónde proviene el marco curricular? El marco curricular proviene fundamentalmente del proyecto educativo nacional, la educación que queremos al 2021, que tiene dos características que le dan peso a lo que decimos. Por un lado, el proyecto educativo nacional es una política de Estado. ¿Qué quiere decir una política de Estado? A ver, ¿quién me quiere decir algo? ¿Cómo una política de Estado? Tiene continuidad a pesar de los cambios de políticas de gobierno. Tiene continuidad a pesar de las políticas del gobierno. Es algo más que se va a hacer durante 2, 3 años, que va a ser un ministro, viene otro ministro, es otra cosa. No, es una política de Estado. Y el otro aspecto que le da peso al proyecto educativo nacional cuando habla del marco curricular y de otras cosas, es que es el resultado de un conjunto de consultas, de acuerdos, de reuniones, de jornadas. El proyecto educativo nacional establece en el objetivo estratégico número 2, en su política número 5, establecer un marco curricular nacional que sea intercultural, inclusivo e integrador, que oriente la formulación de los currículos regionales. Es el proyecto educativo nacional el origen más importante del hecho de que el Ministerio de Educación haya asumido la tarea de construir un marco curricular. Pero también el proyecto educativo nacional, cuando habla del marco curricular, lo que hace es conectar el currículo con el quehacer de los profesores para que todas y todos los estudiantes puedan alcanzar aprendizajes que sean derechos para todas y para todos. La siguiente, por favor. Ya Patricia Andrade ha planteado algunos de los problemas que tiene el diseño curricular actual y que de alguna manera sustentan por qué estamos en este giro buscando un marco curricular que defina aprendizajes fundamentales. No se olviden de esta frase: marco curricular que define los aprendizajes fundamentales, ¿sí? Y además de las cosas que Patricia Andrade mencionó en relación a la densidad y ese número infinito de capacidades, habilidades y conocimientos que no son posibles de implementarse en el aula porque son excesivos, también existen un conjunto importante de estudios que muestran que el currículum en la actualidad no es claro para el docente, tiene problemas de coherencia y es un instrumento, por decirlo en palabras sencillas, complicado
para que el docente pueda hacer uso efectivo de él como una herramienta para lograr aprendizajes. La siguiente. ¿Qué dice la experiencia internacional? Porque de repente podría ser que alguien diga, bueno, ¿y por qué se nos ha dado por inventar en el Perú un marco curricular? ¿Quién ha dicho que eso funciona? ¿Dónde se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? En la tablita de abajo ustedes pueden ver la experiencia de varios países que han seguido la ruta de construir un marco curricular, no siempre con el mismo nombre. No siempre con el mismo nombre. Todas estas experiencias se pueden resumir en el cuadrito que vemos más arriba, que dice que la experiencia internacional nos permite identificar un primer grupo de países que define al marco curricular como un instrumento para organizar los aprendizajes que debe ofrecer la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Son países como Chile, por ejemplo, como ven ustedes en la lámina, que han concentrado su preocupación en una preocupación técnico-pedagógica. ¿Cómo yo organizo y priorizo lo que tiene que ofrecer la escuela? Se acabó. Partiendo del supuesto de que todos somos más o menos iguales. Ese es un primer grupo de países. En ese primer grupo de países está Chile y está México. Pero hay un segundo grupo de países, entre los que se encuentra Colombia, Australia, donde el marco curricular es un instrumento para aportar a un proyecto cultural que sea común y que nos cohesione. Esta segunda posibilidad, diferente a la primera, parte de la idea de que somos diversos, de que el Perú es un país que tiene una enorme interculturalidad, que nosotros tenemos un conjunto bastante grande de diversidades, de lenguas, de geografía, de saberes, de quehaceres, de creencias, de distancias. Esta diversidad incluso alcanza a la diversidad de las disposiciones para aprender. Y entonces no es suficiente para la perspectiva peruana tener una lectura quirúrgica, técnica, que organice los aprendizajes solamente, sino que también el marco curricular sirva para que todos los peruanos nos sintamos reconocidos en aprendizajes que sean comunes y que sean derechos para todas y para todos. Todos, de cualquier lugar del Perú, tienen derecho a esos aprendizajes y en esos aprendizajes nos reconocemos y esos aprendizajes son los que de alguna manera nos proyectan el marco a partir del cual se construye lo que conocemos como currículo. ¿De acuerdo? Estamos siguiendo el hilo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos estamos bien? Muy bien, adelante. ¿Qué es entonces el marco curricular? Lo podríamos decir en palabras más complicadas, en sánscrito, ¿no? Pero hemos preferido utilizar las palabras más coloquiales posibles. Por un lado, el marco curricular es el instrumento vertebrador del sistema curricular. Ese sistema al que se refiere Patricia Andrade y que aparece de alguna manera dibujado en el último slide, donde hay toda una secuencia, ¿no? Marco curricular, mapas de aprendizaje, rutas de aprendizaje, evaluación, acompañamiento y todo eso, tiene un corazón que vertebra, que articula ese sistema. El marco curricular es el elemento vertebrador del sistema curricular, que desde una perspectiva intercultural, porque nosotros hemos tomado esa opción, nos hemos puesto en esta esquina, que desde una perspectiva intercultural defina los aprendizajes fundamentales. Que todas y todos los estudiantes de la educación básica, este no es el marco curricular de la EBE, este es el marco curricular de toda la educación básica, que desde una perspectiva intercultural defina los aprendizajes fundamentales
que todas y todos los estudiantes de la educación básica tienen derecho a aprender. La siguiente. ¿Por qué necesitamos un marco curricular? Estas ideas son producto del trabajo de varios equipos y de una comisión donde participan casi todas las direcciones del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Y en estas comisiones y en estos grupos se ha discutido estas tres ideas. ¿Por qué necesitamos un marco curricular? Eso es lo primero que nos van a preguntar cuando nosotros conversemos con otros colegas. ¿Y para qué quiero eso? ¿Para qué me sirve tener un marco curricular? ¿Qué gano teniendo un marco curricular? Desde la perspectiva de los aprendizajes curricular, funciona como un horizonte común, respecto de unos aprendizajes que son la expresión de un consenso social, una sociedad que se pone de acuerdo y dice: esta generación y las futuras generaciones se reconoce en ese horizonte común. Los aprendizajes, el currículo y todo eso caminan hacia ese horizonte que es común y compartido. Si es así, y es común y es compartido, y los aprendizajes del marco curricular se definen como derechos, es el punto no negociable. ¡Wow! ¿Qué quiere decir no negociable? Tú puedes querer, pretender, proponerte todo lo que tú quieras, pero los aprendizajes fundamentales se tienen que aprender. Los aprendizajes fundamentales tienen que estar en tu proyecto curricular institucional. Los aprendizajes fundamentales tienen que ser parte de lo que tú planificas para realizar hoy, esta semana, este mes. Los aprendizajes fundamentales son el piso desde el cual tú te construyes cualquier propuesta, cualquier cosa. Es lo no negociable. Desde la perspectiva de la gestión descentralizada del currículum, o desde la perspectiva del currículum no centralizado solamente en Lima, en el Ministerio de Educación, sino ese empoderamiento que hacen las regiones sobre su currículum, porque orienta el desarrollo curricular en las regiones. ¿Sí? Porque si bien es importante que en las regiones exista la capacidad de reflexión a partir de su propio proyecto educativo regional, la realidad y los desafíos y los recursos que cada región tiene, es muy importante que el punto que organice esa reflexión sea el marco curricular con sus aprendizajes fundamentales. Desde el punto de vista del trabajo del docente, porque orienta con mayor claridad y precisión qué le estamos pidiendo a los docentes. ¿Qué le estamos pidiendo a los docentes? ¿2.682 capacidades? No se pase. Le estamos pidiendo al docente, ¿sí?, que trabaje, desarrolle, promueva los aprendizajes fundamentales. Porque los hemos definido como fundamentales. Ahora más adelante vamos a ver por qué. Adelante. Bueno, el proceso de construcción del marco curricular, ¿sí?, es importante conversar que el proceso de construcción del marco curricular, ¿cómo se hace el marco curricular? En el Ministerio de Educación hemos decidido que el proceso de construcción del marco curricular se haga articulando en forma simultánea un proceso técnico, que todos lo tienen clarísimo, es construir el documento, hacer los estudios, las validaciones, ¿no? Un proceso más político que se hace con actores claves, con grupos de opinión, con determinados sectores que tienen peso en la toma de decisiones o en las corrientes de opinión en educación. Y por otro lado, un proceso participativo, porque esto no lo podemos hacer ni siquiera entre las 200 o 300 personas que estamos aquí reunidas, sino tiene que ser en grupos de participación amplios y diversos. Adelante.
Más o menos esta es la línea de tiempo de la construcción que va a tener el marco curricular y los otros elementos de los que ha hablado Patricia Andrade. Efectivamente, cuando uno ve un cuadro como este, puede tener la impresión de que primero se hace la primera fila, ¿no? Haces el documento del marco curricular, cuando se termina el documento del marco curricular pasas a validarlo, cuando se termina la validación haces el sistema, cuando terminas el sistema pasas a hacer el sistema de desarrollo ya implementado. En realidad son procesos en forma paralelo. Y eso es lo que he querido representar con estos cuadraditos azules, ¿sí? Que quiere decir que son procesos que uno se va encadenando con el otro, pero a la vez van caminando en forma paralela. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en el punto en el que estamos, en este momento estamos en el punto en que contamos con un documento para la revisión y aprobación, de tal manera que podamos hacer una consulta más amplia y una validación con un documento que se va a discutir a lo largo del año 2013. El marco curricular no va a salir el día lunes ni el 1 de marzo con una resolución ministerial. El marco curricular en el año 2013 es un documento de trabajo para ser discutidos con especialistas y coordinadores como ustedes y con otros muchos grupos para a lo largo del 2013 ir mejorando y podamos salir en el 2014 ya con un marco curricular discutido, consensuado, analizado, mejorado, corregido. Adelante. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Yo no les voy a leer todo lo que hay aquí, simplemente les voy a marcar algunos hitos, pero es bien importante, me voy a pasar a la columna de abajo para no tomarles mucho tiempo. En el primer periodo del año, fundamentalmente lo que se hizo fue construir un primer documento técnico sobre qué era el marco curricular. Tanto a partir de las experiencias internacionales, como a partir de los análisis del propio DCN, como a partir de un conjunto de trabajos de equipos internos y externos que se hicieron para poder tener un primer documento. Ya, así es lo que queremos construir. En el siguiente periodo, que está en color ladrillito, lo que se hizo fundamentalmente fue organizar mesas de trabajo con diferentes sectores y actores. Tuvimos una mesa sobre interculturalidad que se hizo en Ayacucho, Tarapoto y en Lima, como por lo menos con 20 sectores, que sistematizaron experiencias y conceptos y produjeron un documento. Tenemos una mesa de ciudadanía que fue liderada por un equipo de secundaria, pero también convocando a otras direcciones del Ministerio de Educación, que constituyó una mesa también de diversos sectores. Y luego produjeron un documento y este documento fue consultado en esta mesa y lo han logrado producir toda una propuesta que es hacia una educación para la ciudadanía en democracia. Luego, el tercer gran hito es un hito que todos conocen, que es la realización de la Conferencia Nacional sobre el Marco Curricular y Aprendizajes Fundamentales, donde tuvimos a más de 700 personas, con delegaciones de todas las regiones del país y de prácticamente casi todas las organizaciones que trabajan en educación en el Perú. Y el producto importante de esta conferencia fue que se logró producir una propuesta preliminar de aprendizajes fundamentales, ¿sí? A lo largo de todo este proceso se ha ido construyendo el marco curricular, se ha ido definiendo los aprendizajes fundamentales, se ha ido también limitando qué es y qué no es y qué se le va a pedir al marco curricular, hasta que se constituye en el último trimestre del año 2012 una comisión presidida por el propio viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas, y casi todas las direcciones que son de la gestión pedagógica, que están ahí anotadas, la DIGEIBIR, la DIGEBE, la DIGEBE, la DICESUB, la DIGEIBIR, la DIGEDIE, y todas nuestras direcciones que han participado, no tanto para empezar a hacer el marco curricular, sino para recoger y sistematizar lo que se vino haciendo, pero también para ir tomando algunas posturas que nos permitan concluir este año, que nos permitieron concluir el año 2012 con un documento que en el 2013 nos va a permitir tener una consulta y una
validación. ¿Qué viene para el año 2013? Adelante. Pero antes de eso, es importante que yo retorne a la idea, como he estado mencionando constantemente, que son los aprendizajes fundamentales. ¿Qué son finalmente los aprendizajes fundamentales? Los aprendizajes fundamentales son las competencias que todos y todas los peruanos debemos lograr para desenvolvernos a lo largo de la vida y para poder participar de una manera activa de las oportunidades para el desarrollo de nuestra propia ciudadanía y del progreso de la comunidad y del país. Cuando hablamos de aprendizajes fundamentales, siempre estamos hablando de aprendizajes para la vida. ¿Sí? O sea, que tienen una proyección mayor a la que podría ser un aprendizaje durante el periodo de la escuela. O sea, son aprendizajes para la escuela que se proyectan también para lo largo de la vida, que nos permitan nuestro desarrollo personal, el ejercicio de la ciudadanía, la incorporación al mundo productivo y enfrentar los cambios, esos que mostrábamos en nuestros slides del principio. Adelante. Estos aprendizajes fundamentales se han construido entonces como resultado de estos estudios, de estas sistematizaciones, de estas mesas de trabajo, de este ir recogiendo también qué plantea el Proyecto Educativo Nacional como aprendizajes fundamentales o qué propósitos plantea el propio DCN o cuáles son los aprendizajes, por ejemplo, que la Ley General de Educación plantea como aquellos a los que tienen derecho todos los estudiantes peruanos. Y son estos 8. Yo quisiera que ustedes, por favor, los miraran. El primer aprendizaje está relacionado con la comunicación. Por eso dice, acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e intercultural. ¿No? El segundo aprendizaje está relacionado con el uso efectivo de los saberes científicos y las matemáticas. El tercer aprendizaje fundamental está relacionado con el alcance, el acceso a las herramientas de la tecnología, la ciencia. El tercer aprendizaje tiene que ver con el desarrollo personal y así ustedes van a ver que hay un quinto aprendizaje relacionado con los lenguajes artísticos y el desarrollo de la capacidad de expresión, apreciación. Por otro lado, estamos también hablando de un aprendizaje que habla de una armonía con el desarrollo sostenible, la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? Luego tenemos un aprendizaje fundamental que habla del emprendimiento, porque no basta con tener una economía pujante si no desarrollamos capacidades para poder ser capaces de hacer planes y proyectos que nos permitan creativamente aprovechar esos recursos. Luego tenemos un último aprendizaje que habla de la vida social, la conciencia de los deberes y los derechos, que se organiza alrededor de la noción de la ciudadanía. Estos aprendizajes fundamentales están en PowerPoint, no han sido grabados en piedra, solamente están en un PowerPoint y están en documentos en Word. Por lo tanto, estos aprendizajes fundamentales tienen fundamentos, están planteados, no han sido creados por un grupo de 2 o 3 personas, es producto de todo un proceso, tal como he compartido con ustedes, pero están a disposición de grupos como los de hoy y otras actividades que vamos a realizar para que sean consultados y validados. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año 2013 en relación al marco curricular? Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque creo que ya se me pasó el tiempo. Durante el primer trimestre necesitamos tener un documento para la consulta, pero que esté aprobado
por la alta dirección del Ministerio de Educación como un documento que ya puede salir a ser consultado, ¿sí? Por otro lado, en este trimestre vamos a producir también un kit de orientaciones para orientar la elaboración de los currículos regionales, de tal manera que se vayan armonizando currículo regional con marco curricular y aprendizajes fundamentales. En este primer trimestre también vamos a empezar a planificar las consultas y diálogos que vamos a hacer para empezar en 9 regiones del país. En el segundo trimestre hay muchas otras actividades, sin embargo yo voy a mencionar algo que me parece que es fundamental, que es la realización de mesas preparatorias, reuniones en 9 regiones que van preparando, que van acopiando, digamos, una masa crítica mínima, un grupo con el cual discutir, que van haciendo la convocatoria, la difusión, una primera tanda de mesas de conversación regional, que es el marco curricular, que son los aprendizajes fundamentales, cómo se relaciona el marco curricular con el currículum regional, etcétera, para luego llegar a un gran hito, que va a ser el hito de una consulta más amplia con diferentes grupos de interés, que son esas jornadas. ¿Sí? Entonces, en el segundo trimestre vamos a tener mesas preparatorias y las jornadas. Jornadas con estudiantes, jornadas con docentes, jornadas con sociedad civil, jornadas con empresarios, jornadas con instituciones académicas y de formación de profesores, es decir, con diferentes grupos de interés para que opinen alrededor del marco curricular y los aprendizajes fundamentales. ¿Sí? En el resto del año vamos a continuar haciendo este trabajo que hemos hablado, que es un trabajo de incidencia con actores claves. Vamos a continuar con nuestro apoyo a algunas regiones que están interesadas en construir currículos regionales de 3 tipos. Por ejemplo, Cusco y Moquegua ya tienen documentos. Entonces, con ellos no vamos a ir a hacer un currículum de cero. Lo que vamos a darles es una opinión técnica y vamos a acompañar un proceso para reorientar y armonizar y dar pautas que puedan ayudar a la construcción de sus currículos regionales. Pero hay lugares como Huánuco o como Ayacucho que no tienen un documento terminado, sino que han empezado recién a hacer su plan de trabajo, su ruta, su presupuesto, que han cambiado los equipos 2 veces, empezaron a hacer el currículum. Eso nunca pasa, nunca cambian los equipos que hacen currículos regionales. No sé por qué se me ha ocurrido eso. Y entonces, como se empezó un trabajo y hay que volver a reorientar este trabajo, entonces con esas regiones vamos a continuar. Con las primeras vamos a dar una opinión técnica, con las segundas vamos a continuar. Y con las terceras, que pongo como ejemplo Cajamarca, por ejemplo, vamos a empezar a hacer con ellos un currículum, siempre en una perspectiva participativa, siempre abriendo la construcción del currículo a la participación de diversos actores y sectores. La siguiente. Bueno, esto simplemente es una forma de mostrar que estos procesos y estas acciones relacionadas con el marco curricular se pueden organizar en 3 grandes procesos: uno que es técnico, uno que es participativo y otro que es político. Pero en realidad no siempre es posible que un proceso sea tan puro. Por ejemplo, la construcción de un currículo regional en Cajamarca, ¿es un proceso técnico o no es un proceso técnico? ¿Es técnico? ¿Por qué es un proceso técnico? ¿Aló? ¿Qué? Se requiere de personas conocedoras, hay que producir documentos, hay que reunir bibliografía, hay que construir una ruta, hay que establecer criterios para poder hacer un currículum, hay que utilizar documentos que ya existen. Pero
¿Es solo un proceso técnico o también es un proceso participativo? Sí, porque si el currículum es hecho por 5 personas que de alguna manera reciben una aprobación determinada de las autoridades en esos momentos, no necesariamente va a ser reconocido por los amplios y diversos sectores que van a aplicar ese currículum. Pero de ninguna manera el currículum es un proceso político. Un currículum regional no es un proceso político. No, ¿no es cierto? No. ¿Sí? Es un proceso político. Claro que es un proceso político. ¿Por qué es un proceso político? Porque si no encuentras los acuerdos políticos entre las distintas instituciones de la región, llámese ONGs, gobiernos regionales, locales, todas, inclusive las tiendas políticas tendrían que opinar. Porque responde a las necesidades y demandas de cada región y territorio, acuerdos. Así es, así es, así es. Entonces, si bien la construcción del marco curricular y la construcción de cada una de sus actividades tiene esquinas determinadas porque son más técnicas o más participativas o más políticas, son procesos que se van integrando. ¿Qué es el marco curricular? El marco curricular es el elemento que articula y vertebra el sistema curricular, que define los aprendizajes fundamentales, que todas y todos los estudiantes de la educación básica tienen el derecho de aprender. Tienen que lograr, así es, hay que decirlo así, tienen que lograr. Muy bien, muchísimas gracias.